Mira, yo incluso me rompí las putas patas por no tener nadie que me dijera, has llegado a tu punto máximo de rendimiento, frena, tío. Esa mentalidad extrema, ¿no? Y guerrera, ¿no? Nos encanta entrenar. ¿Qué pasa cuando te gusta algo? Que lo haces demasiado. En tu caso es como Fórmula 1 con 1000 caballos que necesita un buen piloto. Porque el motor y el coche es brutal. Que te viene una curva, tío, y te vas a pegar un castañazo. Sion Classic, Subo Open. ¿Qué tal, chicos? Estamos aquí en Apex Power Gym, en la meca del culturismo de Cataluña. Nuevo vídeo para el canal con un invitado muy especial, Carlos Sola. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a presentar, digamos, lo que será mi entrenamiento durante la temporada, más o menos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, empezaremos a trabajar en mi caso, llevándote lo que es el programa de entrenamiento. Queremos hacer un buen plan, que esté bien estructurado, con las pautas que diga Carlos. Sí, lo principal, yo creo, en tu caso, después de observarte durante mucho tiempo, es saber 100% un poco el objetivo real, ¿vale? Porque, claro, tú estás ahí, Sion Classic, Subo Open, un poco saber, bajo la experiencia que tienes a nivel competitivo, si quieres seguir a Classic, porque hay una forma de entrenar, hay unos, no una forma, sino unas estrategias a seguir, unos puntos clave a trabajar, o tirar a Open, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante saberlo y ahí poder yo pues generar esa estrategia de sí, trabajo. Bueno, esto ya lo habíamos hablado antes, porque yo tengo en la cabeza un cacao ya bastante grande. Sí. Pero bueno, eso es importante, empezar ya a ordenar eso, ¿no? Sí, y realmente, como ya sabéis, chicos, a mí la categoría Classic me gusta, pero no es en algo que esté cómodo. Bueno, sí cómodo, pero que no lo veo digamos, a largo plazo. Sí, a mí lo que me gusta es el culturismo, y eso significa estar grande, que los Classic están muy grandes hoy en día. Sí. Yo lo digo, son Open muy remetidos. Bueno, sí, ahora, a ver, lo que yo veo en el culturismo es que tanto la Open, el 212 como el Classic, los estandartes de estética son más. Están mandando. Ya no es eso de salir grande y despreocuparse. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, siempre hay que tener ya ciertas limitaciones a no ir, no, vamos a ponernos grande y olvidarnos de todo lo otro. Porque lamentablemente, cuando hacemos eso o tiramos para ahí, pues tema como es la cintura, pues suele ser la más perjudicada. Entonces, sí, sea Classic, sea 212, bueno, en tu caso no, y sea Open, pues bueno, ese detalle hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la velocidad de entrenamiento o los sistemas que lo retroalimentan, ¿no? Sea alimentación, fármaco, todo eso, hay que tenerlo muy en cuenta, pues sobre todo para que no desfiguren, ¿no? esa cintura. Y un poco lo que hablé contigo estos días, aparte que ya te conozco, porque llevo mucho tiempo entrenando aquí contigo, viéndote cómo haces, pues los periodos de volumen, ¿no? Está claro que si queremos ir incluso a Classic, pues bueno, se puede coger mucho más tamaño, porque ahora cuando competiste había el miedo ese, ¿no? Que tú me decías, que creo que estoy muy grande, que no sé qué, que quizás tal, y al final cuando saliste al lado de otros chicos, pues dices, no, puedo coger más tamaño, incluso creo que a nivel de peso te faltaban unos kilos, por Sí, exacto. Un inciso, chicos, yo quiero decir también que el año pasado intentamos ya el hecho de hacer ya este programa, queríamos trabajar juntos, empezamos, digamos, unas semanas, pero tuve una lesión a la cual la arrastré mucho, y ya al terminar la lesión ya empecé preparación. Entonces no tuve ese tiempo, digamos, de hacer un off-season en el cual pude trabajar con el Carlos. Y ahora que estoy bien físicamente, voy a empezar ahora en nada termino lo que es el post-competición y empiezo el TRT, y ahora hago un off-season. Es enfocarlo con Carlos en tema de entrenamiento. No, sí, mira, para mí es más fácil hablar en tu caso de lo que tú necesitas que tú. Te explico por qué. Porque desde fuera todo es muy fácil. Desde dentro uno mismo, y lo sé por experiencia propia, nosotros, y sobre todo en tu caso, no, porque yo también me veo como tú, nos encanta entrenar. ¿Qué pasa cuando te gusta algo? Que lo haces demasiado. ¿Vale? Entonces, aquí podemos encontrar dos tipos de competidores. El competidor que es vago, este hay que apretarlo, hay que arrastrarlo, y el competidor que al contrario, que le encanta entrenar. Y también es un problema, ¿vale? O sea, a veces no es más mejor. Entonces, ¿qué pasa en tu caso? En tu caso es como una locomotora con 1000 caballos, un Fórmula 1 con 1000 caballos que necesita un buen piloto. Porque el motor y el coche es brutal. Pero ¿qué pasa? Si no tienes un buen conductor y te pasas en la primera curva, te vas a estrellar. Entonces, es lo que siempre te explica un poco, ¿no? El culturismo, pues sí que es cierto que es rendimiento, pero no es como otro deporte, por ejemplo, que el día del campeonato tienes que tener tu máximo nivel de rendimiento, sino que el rendimiento nos sirve pues para generar la masa muscular. Pero al final, lo que importa realmente es llegar a la competición lo más pletórico posible a nivel estético, ¿no? Y a veces, pues, sinceramente, ¿no? En las últimas semanas, esa mentalidad extrema, ¿no? Y guerrera, ¿no? Que está muy bien, que yo prefiero trabajar con un tío así que no con otro débil, que nos impulsa a entrenar y a seguir. El nivel de rendimiento es un error. O sea, porque
ni comes tanto, y no es no comer para no tener fuerza, no, es que no vas a reparar, o sea, al final lo que vas a hacer es destruir más que construir. ¿Me entiendes? Entonces ahí lo que tienes que hacer es mantener, o sea, si tú mantienes tu masa muscular ahí y simplemente lo único que te dedicas es a ir quitando el porcentaje de grasa y conseguir esa máxima capacidad de retención de glucógeno el día del evento sin líquido, ya está. Pero claro, ¿qué pasa con el entrenamiento? El entrenamiento es inflamación, el entrenamiento es destrucción, el entrenamiento necesita reparación, el entrenamiento necesita unas cosas que en esa época no le vas a dar. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que en lugar de sacar tu mejor versión, la destruyas en esa fase. Y todo, no porque hagas tú las cosas mal, porque no eres una persona implicada, sino al contrario, por demasiada implicación. Entonces, en tu caso, hay que trabajar de una manera que a nivel mental tú no tengas ese miedo de decir, oye, Víctor, vamos a bajar un poco, oye, Víctor, vamos a bajar un poco, vamos a levantar el gas, lo que te he explicado del Fórmula 1. Que te viene una curva, tío, y te vas a pegar un castañazo, y a veces no es mejor ir más rápido, sino más controlado, ¿vale? Entonces, ese para mí yo creo que es el mayor reto que yo puedo tener al trabajar contigo, o sea, controlar ese motor con tantos caballos, porque al final a ti te ponen ahí con una pesa y tú lo que quieres es y el cuerpo te lo pide, la mente te lo pide, y eso te digo, es mejor trabajar con un tío así que con un tío que lo tienes que apretar, lo tienes que es indisciplinado, que hoy no entreno porque, yo qué sé, tengo otra cosa mejor que hacer o tal, sino al contrario, lo tuyo es bajarte un poco la dosis o simplemente regulártela. Subimos Víctor, bajamos Víctor, subimos Víctor, ¿sabes? Y ese, quieras o no, es un reto por mi parte, pero es un reto a nivel mental por tu parte. Sí, al fin y al cabo es lo que dices tú. Al final el culturismo son retos mentales, ya no retos mentales de decir tengo que pasar hambre, tengo que a nivel personal pues joder mi vida, ¿sabes? Son muchos retos, tío. Entonces la fuerza mental de un culturista es lo que muchas veces determina el éxito. Sí que está el factor genético, de acuerdo, pero en tu caso es eso. Entonces, intentar llegar a esa conexión entre tú y yo y confianza, porque al final es confianza, ya no es... Sí, confianza, y decirla todo correctamente, o sea, al fin y al cabo, imagino que también nos tendremos que poner de acuerdo con Fede, por el tema de la alimentación y todo. Bueno, a ver, sí, el tema de alimentación yo creo que no es algo muy complejo, porque al final depende de la fase competitiva. Sí que es cierto que... Pero en el off-season... Claro, sí, bueno. Pero bueno, yo te explico, o sea, un poco entendiendo cómo tú te vas a alimentar a largo plazo, por ejemplo, decir, mira, en las X semanas que va a durar este proceso, si es off-session, pues yo te digo, vale, tenemos que entrenar así. Vale. Porque si tú en un off-session, por ejemplo, tú ya me dijiste, hostia, es que empiezo a tener mucha fuerza. Y yo digo, claro, porque estás comiendo más, ya eres una persona entrenada para tener cierta capacidad de levantamiento. ¿Cuál podría ser el problema? Y digo, ¿cuál? Pues quizás la capacidad de reparación. Aún así, comiendo, quizás el otro pilar de un culturista, porque ya no eres un cuerpo natural, o sea, eres un cuerpo que estás por encima de tu peso a nivel muscular, es tu capacidad de reparar ese músculo. Entonces nos podemos encontrar algo parecido a lo que nos podría pasar en una precompetición, que no sería por la ayuda, ¿vale?, de farmacología, sino más por la alimentación. Aquí al contrario, la alimentación va a ser muy completa, pero quizás no hay suficiente fármaco como para generar esa hiperreparación a nivel muscular. Entonces va a ser otra época donde no puedes ir a un nivel tan agresivo a la hora de entrenar, aunque tus capacidades pueden, porque seguramente lo que te va a pasar o ya te ha ocurrido es que unas semanas vayas pletórico y luego te pega un castañazo que tú digas, coño, ¿qué me pasa? Ahí ya podemos ir hipertécnicos a nivel de analítica, buscar cómo está el sistema inmune, si se deprime o no. Si tú me das esa información y se sobreentiende un poco, que ahí es un trabajo que se tendría, y yo creo que es correcto hacerlo, entender, pues como hay unos bloques de entrenamiento, unos bloques de alimentación, ¿cuánto tiempo se calcula estimado, que después no va a venir de 1 o 2 semanas, esa obsesión, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vamos a comer así? ¿Cuánto tiempo vamos a tener esa capacidad de reparación? Vamos a estructurar un programa. Entonces yo te puedo decir, oye, mira, Víctor, vamos a estructurar ese programa, incluso para mantener una motivación dentro de ese programa, ciertos objetivos a nivel rendimiento, pero teniendo en cuenta eso. Si buscamos, por ejemplo, peso, limitar volumen. Si buscamos rendimiento en volumen, limitar el peso, entender eso. Luego, cuando empiece, por ejemplo, la fase que tú dices, no, ahora voy pletórico en ayudas farmacológicas, ahora voy con alimentación a full, ahí es cuando hay que crecer. Entonces, ahí se plantea otro tipo de entrenamiento, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se va a estar así? Entonces, conforme al tiempo que se va a estar así, que yo es lo que te dije, sobre todo por el tema de cintura, no coger y decir, no, me paso, yo qué sé, a full, sin parar, no, porque al final el cuerpo, quizás a nivel muscular, puede ser, y te digo puede ser, que tenga ese crecimiento constante, pero la cintura hay que desinflamarla también, hay que dejar que el cuerpo un poco pues no genere ese estrés, porque te digo, cuando más y más fuerte entrenes, más demanda calórica necesitarás, que muchas veces tú me decías, hostia, es que estoy comiendo más que nunca y no me engordo. Yo, normal, tío, es que estás levantando unas toneladas, estás llevando un volumen de entreno enorme, entonces, tío, eso es gasolina. Claro. Entonces, quizás la forma más inteligente para mantener esa cintura es buscar periodos de rendimiento con periodos de antirrendimiento. O sea, por ejemplo, generarte bloques de buscar
puntos de fuerza para trabajar el sistema nervioso sin un alto volumen de entreno. Y luego, ¿qué hacer? Aprovechar esas capacidades para generar un alto volumen de entreno, limitando lo que es la fuerza. Entonces no estamos trabajando a la par las dos capacidades, que sí que es cierto que tú a nivel pues, físico y mental, sobre todo mental, puedes, pero eso es lo que te digo, si a nivel mental puedes, ¿cuál es el problema? Que a nivel calórico necesitas todo eso. Entonces te puedes poner hiper mega grande, porque tú tienes esa capacidad, pero quizás estamos jodiendo la parte de la zona media, que sí, que es cierto que hipopresivos funcionan, que fajas funcionan, que todo eso funciona, pero eso son pequeñas cosas que luchan en contra de lo que tú estás provocando. Yeah. Entonces, intentar, como yo digo, entrenar, para que tú me entiendas, escúchame, lo menos posible y comer lo menos posible dentro de ti, que quizás lo menos posible para ti a otro se empacha, Yeah. otro ni termina el entreno, ¿vale? Comparando tus capacidades, es lo que se tiene que llegar, ¿vale? Y eso es una cosa que, ¿cómo lo conseguimos? Primero, a nivel mental, estar preparado para ellos y luego cuantificando todo. La diferencia a lo que se podría decir, que tú has sido una persona capaz de que yo, porque te he observado, es decir, no, es que me echas a la guerra y me lo cargo todo. ¿Cuántos tíos son capaces de trabajar fuerza y trabajar volumen? ¿Entrenamientos de qué? ¿Hacías 2-3 horas y media? Sí. Empezando levantando toneladas, que levantando una barbaridad y luego pegándote series de qué? De altas repeticiones. De prensa, yo veía que veía ahí. Hemos hecho 3-4 minutos. Sí, Eso es muy loco, tío. barbaridades de 100 No, a ver, repeticiones seguidas. Claro. Y... Entonces, si compitiéramos en rendimiento, pues ganas. Total. E incluso te ha servido para qué? Para generar en poco tiempo pues un gran físico. Pero yo creo que estamos en un punto que ya hay que trabajar más allá, hay que ser más estratégicos, ¿sabes? Sí, lo que hemos comentado antes también, ser un poquito más ordenados, ¿no? Sí, esto es el... Pero para ser más ordenado, ¿cuál es el problema? A nivel mental, ya no es en tu caso no va a ser un problema decir, no, Víctor, tío, es que yo te voy a proponer un programa y me vas a hacer la mitad. No, es que yo te voy a un programa, tú vas a querer el doble. Ya. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿sabes? Y en la dieta, quizás el culturista lo entiende. Si yo te digo, oye, Víctor, no comas tanto porque tenemos un problema, tú, es verdad, sí, te autocontrolas. ¿Cuántos culturistas estoy en volumen y tengo hambre? Yo lo he escuchado. Bueno, yo también lo sufrí eso. Y eso se acepta y se lucha contra eso, pero en el entrenamiento, ¿por qué no? Que es como algo que se supone que vas a pasártelo bien y hay que cambiar ya el chip. Claro, primero tú lo has dicho, pasárselo bien, pero competir al nivel que tú compites, no competir a un nivel de decir, mira, me quedo en amateur, sigo disfrutando del culturismo. Cuidado, profesional, ¿qué significa? Exacto. Eres una persona implicada en ello en todos los sentidos. Disfrute, sí, por supuesto, lo vas a tener. Por ejemplo, tú ahora te quieres divertir, pues el mejor momento es ese, después de competir, pero teniendo en cuenta divertirse, por ejemplo, en variedad de entrenamientos, cosas que quizás no se puede hacer mientras estás en tu fase competitiva, que sea otra actividad deportiva, pero no en rendimiento. Es que si el problema es que tú buscas rendimiento, solo tienes una fase, que es la fase donde tú comes, tú descansas al 100% y la farmacología es la que tiene que ser por tu tamaño. Y aún así, tiene que estar estructurada por bloques, para no pasar lo que hemos comentado antes. Sí, tiene que estar todo ordenado. Claro, entonces es un poco lo que... Ordenado y un buen plan trazado. Por eso te digo, o sea, a ver, trabajar con una atleta de tu perfil o con un movimiento de tu perfil, hay cosas muy buenas. O sea, al final, te ponga lo que te ponga y te haga lo que te haga, lo vas a hacer. El problema es ese, que te quedes con ganas o que quieras más. Entonces, al final aquí, yo creo que el secreto no es empezar como yo lo haría, sino dialogar, oye, mira, desde el punto que tú estás, vamos a reajustar esto, vamos a reajustar lo otro, y que tú simplemente también lo percibas. O sea, a largo plazo, 4, 3, 6 semanas, tú digas, sí, vale, que lo entienda. Sí, y luego hay otra cosa muy importante, yo me he dado cuenta, ¿vale? O sea, el nivel tendinoso, que es lo que observo un poco en tu caso o casos parecidos. Bueno, yo soy un ejemplo de ello. El tendón piensa que siempre irá más lento en la adaptación que el músculo. Entonces, y sobre todo si usamos fármacos o usamos estrategias de culturismo, ¿no? Donde buscamos, en la fase competitiva, donde nos incapacitamos para entrenar y luego volvemos a comer, nos capacitamos para entrenar, siempre el músculo va a ser hiper rápido, pero el tendón no. Ahí que puede pasar, puede ser que tú tengas problemas a nivel tendinopatía pronto y que los percibas, o que eso sea un caldo de cultivo que se extienda con el tiempo. ¿Y cuándo aparezcan? Pues quizás cuando estás en tu prime a nivel competitivo, ¿no? Como me ha pasado a mí. Entonces, yo me gusta siempre incidir sobre todo en ello, porque si tú te encuentras en eso, lo vas a pasar muy mal a nivel mental y vas a decir, ¿por qué no hice las cosas bien? No las hiciste bien porque nada en ese momento te dijo, hazlas bien. Simplemente tú asumías esos entrenamientos, pero tú por dentro, tu tendón lo estaba sufriendo. Y eso al final es como una gota de agua que toca la piedra. Quizás tú la ves durante 10 minutos y dices, esa gota no la cena la piedra. Ya, pero esos 10 minutos se transforman en 10 años y ha hecho un agujero. Total. Entonces, claro,
tener eso en cuenta es complicado. Siempre lo que yo digo, esas capacidades de entrenamiento tan altas que tú puedes adquirir de una fase a otra, hay que limitarlas o hay que buscar una estrategia que a nivel tendinoso no sea tan agresiva. Y otra cosa que siempre me gusta mucho poner hincapié es no ir al fisio solamente cuando tú tienes dolencia, sino ya como un profesional, tío. Es que un profesional, sea fútbol, sea cualquier tipo de esto, semanalmente se van al fisio. Y ya no van por una dolencia, sino incluso un fisioterapeuta que sea bueno, no un masajista, estoy hablando de un fisioterapeuta. El masajista, cuidado, tiene su función, ¿eh? Yo ahí no quiero entrar en un debate de eso porque no existe, sino simplemente que un fisioterapeuta tiene herramientas de exploración, por ejemplo una eco. Tú explorar cómo están tus tendones y trabajar sobre ellos, que sería lo mismo que una analítica a nivel pues médico, pues el fisioterapeuta sería esa otra herramienta que vamos a buscar pues para entender cómo están nuestros tendones, bueno, nuestras fibras musculares, porque a veces podemos tener micro roturas que con el tiempo generen problemas serios, ¿sabes? Sí, que no nos damos cuenta y luego a la larga y al final un culturista es la imagen, o sea, cuando tú tienes una capita de grasa pues no se ve, pero cuando estás seco y al nivel que tú tienes que salir, que eso no tiene que estar la piel hiper pegada al músculo, cualquier anomalía o atrofia bueno, atrofia, cuidado, te explicaré cómo funciona eso, o cualquier detalle lo vas a notar, ¿vale? Y lo de la atrofia es una de las cosas que tú no te has dado cuenta, por ejemplo, a veces los desequilibrios musculares que pueden tener culturistas, que eso es normal, ¿no? Es normal, lo hemos normalizado porque lo vemos. No te digo que yo tenga la razón absoluta en lo que te voy a decir ahora, pero creo que es una de las causas, es que cuando nosotros padecemos microlesiones, el cuerpo lo que hace es proteger esa zona. Me pasó cuando tuve lo de la hernia. Sí, claro. Se ve que a la hora de hacer fuerza, había un músculo que te protege cierta de esto y yo no lo activaba bien. Claro, ahí está el problema. Y me pasó por eso. Y ahí vendría la teoría equivocada del culturista, como tiene tanta capacidad de ejercicios para estimular una zona, diga, bueno, este me molesta con el otro. Esto no es. Tú lo que tienes que hacer es un trabajo con otro profesional y que ese profesional nos puede indicar lo que hay que hacer. ¿Qué hay ahí? Solucionar ese tema y un trabajo conjunto con el entrenador y seguir con el entrenamiento. Y siempre pues buscar. Luego otra cosa, eso también nos lleva a generar un entreno base para generar masa muscular, pero un entreno paralelo para prevenir. Porque tú al final tienes que entender una cosa, Víctor, tú no eres un tío que entrenes a un nivel medio, ¿vale? O sea, tu cuerpo sufre mucho, tío. Aunque tú lo toleres, porque al final es una adaptación, sufre mucho. Entonces, todo ese sufrimiento lo tienes que saber proteger. Y no simplemente proteger con unas vendas, con unas rodilleras, que eso también. Es que al final, en tu caso, son 1.000.000 de cosas que tienes que tener controladas para seguir progresando a un nivel tan alto como el que tú haces. Teniendo eso en cuenta, ir generando lo que es el programa de entrenamiento, el entrenamiento paralelo, la estrategia fuera del entrenamiento, lo que se llama el entrenamiento invisible, más la alimentación, más el descanso, más toda tu organización laboral al día a día, que eso también es una cosa sinceramente importante, porque un culturista, más tú que tienes un negocio, tienes que implicarte en tu negocio, tienes que... Pero bueno, la implicación en tu negocio casi viene de la par a la implicación de tu preparación. La ventaja que tenemos aquí es que la máquina es muy buena. Entonces, al ser una máquina muy buena, tiene detalles que a nivel individual de cada persona se pueden ajustar. Que, por ejemplo, pues, no sé, vas a otros gimnasios y no tienes esta ventaja, como son las plataformas movibles de las máquinas de pierna, que es una de las cosas que yo cuando lo vi aquí dije, guau, eso es Dios, porque a mí, por ejemplo, me han ayudado mucho. Explicar, pues, mediante, bueno, cuando hagamos tu entrenamiento, pues cada detalle de por qué es así, y eso al final, pues bueno, claro, eso a la gente le ayuda, porque la gente hoy en día siempre hace una cosa, se piensa que un ejercicio es el secreto, y no, es parte del conjunto, pero sí que es cierto que es una pieza más. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando más información, cuando más conocimiento tengan, pues más piezas del puzzle van a completar. Bueno, empezamos ya a hablar más o menos cómo estructuramos, digamos, el entrenamiento cara a mi objetivo final. Como tal no lo tengo bien claro, pero a mí sí que me gustaría el poder competir el año que viene, pero a finales, lo que sería estas fechas. Coger un Praga, un Bigman, un Nutrium. Vale. Mira, cuando tú me comentaste que querías que te iba el entrenamiento, lo primero que hice, y coincidiendo con un campeonato que fui, es hablar con un juez que te juzgó. Me lo dijo claro, esto. Yo creo que la primera persona que debemos escuchar es al juez, porque al final es el que te ha juzgado. Que lo que me comentó lo vi correcto. Entonces, yo lo que haría es centrarme primero en esos detalles, ¿vale? Cosa que tú muchas veces ya me has comentado. O sea, me falta femoral, pero después me dices, pues que también me falta cuádriceps. Vale, te hago esta pregunta, creo que me vas a responder correctamente. ¿Qué falta más, cuádriceps o femoral? Femoral. Vale, si entonces falta más femoral que cuádriceps, si trabajamos el femoral a nivel visual en un escenario, vas a parecer, incluso el cuádriceps va a parecer más grande, vas a parecer más compensado. Entonces, yo creo que una de las cosas que deberíamos incidir
incidir ahora mismo es en el trabajo del femoral. ¿Eso no quiere decir que no evolucione el cuádriceps? Pues mira, quizás puede ser una cosa, como ahora le has dado tanto trabajo al cuádriceps, al dejarlo en segundo plano, dejes que vaya sobrecompensando lo que te he comentado del rendimiento, o sea, dejes de focalizarte ahí, que igual va a trabajar, porque eso no lo puedes aislar a un 100%. Ese trabajo que podemos hacer, Diana, sobre lo que es glúteo femoral, ¿qué puede ser? Que cuando hayamos cumplido con ese propósito, que ese propósito no va a ser de aquí X meses, pero sí que caducará su capacidad de evolución, volvamos a centrarnos al cuádriceps y ahí que pase que durante el trabajo del femoral crezca el cuádriceps y durante el trabajo del cuádriceps, la prioridad del cuádriceps genere la sobrecompensación del femoral. Entonces, aprender a generar esas divisiones y entender las fases de sobrecompensación es lo que te puede dar el equilibrio que tú buscas. Pero quererlo hacer todo, tampoco te diría que es imposible, pero por ahora ha demostrado que no, en tu caso. Porque quizás si le intentamos dar prioridad a los dos, ni crezca uno ni el otro, incluso podemos ir hacia atrás. Entonces, ¿yo qué haría? Por supuesto, no se va a dejar un cuádriceps sin trabajar, eso nunca, pero generar estrategias de trabajo donde un porcentaje del trabajo sea mayor en el femoral. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que he dicho, ordenar eso, como por bloques, y no alargar periodos donde tú necesites mucha comida. ¿Cuál es el problema de eso? Y te lo digo, problema que yo incluso me rompí las putas patas por no tener nadie que me dijera, has llegado a tu punto máximo de rendimiento, frena, tío, y cambia el estímulo. El miedo que tiene Carlos conmigo es que tener tanta capacidad de volumen de trabajo y que el hecho de entrenar tanto, digamos, se me vaya a hacer la cintura grande. Cintura grande o incluso a nivel tendinoso, o sea, todas unas series de sobrecargas a nivel físico que van a generar, no entrenar fuerte, no, ni duro, sino prolongarlo demasiado tiempo, ¿sabes? Sí que es cierto que yo me noto, o sea, por ejemplo, ayer justamente estaba viendo fotos mías compitiendo y me notaba la cintura, digo, hostia, tío, vaya cinturitita tenía. Y ahora me la veo más, que no me la veo así tan de esto, porque cuando me pongo a posar la sé esconder un poquito, eso es verdad. Y sí que es cierto que tengo una V muy grande que me hace la... Pero si me pongo así relajado de esto, la tengo que saber esconder bien. Y fíjate, tú eres una persona que usas faja, haces hipopresivos, sí. Y yo digo, sí, ayudan, pero no puede ser el comodín a olvidarte de lo otro. Son una herramienta más que mejor que la hayas hecho, porque si no, entonces aquí tenemos ya que jugar con otras estrategias, ¿vale? Que es la que yo te estoy presentando y es la que yo voy a poner a cabo contigo, o sea, es la que vamos a llevar a cabo. Toda la fase on session no fuera una fase on session de decir, oye, mira, si de aquí al año que viene no voy a competir, pues me paso todo este tiempo reventando el cuerpo en comida y en entrenamiento. ¿Por qué? Porque puedo y lo aguanto. Sí, tú puedes y eres la persona capaz de hacerlo. De entre las pocas que hay, porque hay pocas, eres una de ellas. ¿Qué es lo mejor? No es lo mejor. Entonces lo que es importante es decir, vamos a construirlo, claro. Vamos a reordenar todo este periodo. Vamos a ordenarlo y vamos a buscar lo que es el máximo rendimiento dentro de buscando la hipertrofia, ¿vale? O generando las capacidades para encontrarla y generando picos de forma que se llaman. ¿Por qué? Porque cuando salgamos de ese pico de forma o de ese punto máximo de rendimiento, lo que buscaremos es reducir la comida, que eso sí, eso se puede ir hablando con Fede, yo creo que él lo entenderá, para estar una época evolucionando, pero bajando un poco el nivel, incluso de fármaco también. O sea, vamos, digamos, a aligerar esa necesidad que tú vas a tener de comida y de fármaco. Es una cosa que yo he entendido con el paso del tiempo, pues por errores, porque se acaba entendiendo cuando tú vas a un nivel extremo de entrenamiento, ¿vale? Que no simplemente es decir, no hay un secreto, un ejercicio o una estrategia como poner una faja para mantener la cintura, no, va más allá. Yeah. O sea, es lo que he dicho, la complejidad del culturismo, que no es simplemente, oye, te estoy exponiendo el secreto, no, sino es generar una estructura, la suma de todos lleven a la mejor versión en tarima, tanto sea de nivel muscular, como de armonía, como incluso de salud en el sentido de tanto articular, física, hormonal, orgánica, todo, porque es que si tú no la tienes, vas a caducar. Y aparte que tú eres un tío que ya eres estético de por sí, ¿vale? Entonces, potencia eso, tío, trabaja con tu arma que ya tienes, a ver, no la pierdas, que a veces también pasa eso, cuando una cosa se tiene no se valora tanto. Vamos a trabajar sobre ello. Pues nada, chicos, muchas gracias por... No la echamos porque es interesante, la verdad, a mí me gusta y yo creo que es muy interesante a la hora de aprender y poder cultivaros un poquito más, y más cuando tenemos un gran experto como Carlos, sobre todo en el entrenamiento, que es espectacular. Poco a poco iréis viendo el progreso en el cual vamos a trabajar juntos. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Aquí estamos en Apex Power Gym.